Nunca creí en milagros, ni en santos, ni en apariciones, ni en nada que no pudiera ser medido, calculado o comprobado. Pero aquella madrugada de diciembre, atrapado entre los retorcidos hierros de mi coche, cuando vi a la Virgen María materializarse ante mí con un manto azul que parecía llevar todas las estrellas del cielo, mi vida entera cambió para siempre. No dijo ni una sola palabra, pero cuando tocó mi rostro con esa mano suave y cálida, supe que estaba siendo salvado por algo mucho más grande de lo que jamás podría comprender. Déjenme volver al principio, porque esta historia necesita ser contada desde donde todo comenzó a desmoronarse. Mi nombre es Enrique, tengo 42 años, y durante casi toda mi vida adulta fui lo que ustedes podrían llamar un escéptico convencido. Ingeniero civil de formación, hombre de razón por vocación, siempre tuve una respuesta lógica para todo. Los números no mienten, las fórmulas no fallan, y el mundo funciona a través de leyes físicas que pueden ser estudiadas y comprendidas. Esa era mi filosofía de vida hasta diciembre pasado. Estaba casado con Clara desde hacía 16 años, una mujer dulce, de corazón enorme y fe inquebrantable. Desde que la conocí, siempre tuvo esa relación íntima con lo sagrado que yo jamás pude comprender. Todas las mañanas, incluso antes de que saliera el sol, se levantaba y encendía una vela en un rincón de nuestro cuarto, donde tenía una pequeña imagen de la Virgen de Fátima. Allí se arrodillaba por unos minutos, murmurando oraciones que fingía no escuchar, pero que en realidad me irritaban profundamente. No era maldad de mi parte, entiendan. Yo genuinamente creía que estaba ayudando a Clara a ver la realidad de las cosas. Cuando volvía de la misa dominical con los ojos brillantes, contando sobre el sermón del cura o sobre algún testimonio que la había conmovido, yo solía hacer comentarios que hoy reconozco como crueles. Clara, necesitas dejar de vivir en esta fantasía, le decía, el mundo no funciona así. Dios no baja del cielo para resolver nuestros problemas. Tenemos que resolverlo todos solos. Ella nunca replicaba, nunca discutía conmigo, solo sonreía con esa mirada triste que aprendí a odiar porque sabía que la estaba hiriendo, pero no podía parar. Para mí, esa fe suya era una muleta emocional, una forma de escapar de las responsabilidades reales de la vida. Yo me veía como el hombre racional de la relación, el que mantenía los pies en la tierra mientras ella volaba en las nubes de la ilusión. Los años fueron pasando y esta dinámica se fue intensificando. Cada vela encendida se convertía en motivo para un suspiro irritado de mi parte. Cada mención a una gracia recibida o una oración atendida generaba una sonrisa sarcástica que ya ni me preocupaba en ocultar. Clara comenzó a rezar más bajito, a encender sus velas cuando creía que yo no estaba viendo, a ir a misa a horas en que yo estaba trabajando. Ella se estaba escondiendo de mí, y yo estaba orgulloso de creer que finalmente la estaba curando de esas supersticiones. ¡Qué idiota era! Nuestra casa estaba en un pequeño pueblo del interior de Minas Gerais, una región rural de España, cerca de un pueblo llamado El Rocío, de esos donde todo el mundo se conoce, y las noticias corren más rápido que el viento. Un pueblo de piedra y niebla, como Clara decía, siempre envuelto en esa bruma matutina que hacía que todo pareciera un poco mágico. Yo trabajaba en una constructora a unos 50 kilómetros de allí, y muchas veces llegaba tarde a casa, especialmente cuando teníamos plazos ajustados. Fue una de esas noches que todo cambió. Era 15 de diciembre, un martes que comenzó como cualquier otro. Había llovido todo el día, una lluvia fina y persistente que dejaba las carreteras resbaladizas y peligrosas. Estaba supervisando la obra de una nave industrial y tuvimos problemas con el cronograma. Acabé quedándome hasta casi medianoche resolviendo asuntos que no podían esperar hasta el día siguiente. Recuerdo que estaba cansado, muy cansado. Había dormido mal la noche anterior, porque Clara tuvo una crisis de asma y estuvimos despiertos hasta tarde. Durante todo el día, sentí ese peso en los ojos y esa irritabilidad que viene de la falta de sueño. Pero yo era joven, o al menos me creía lo suficientemente joven para aguantar otra noche mal dormida.
El camino entre la ciudad donde trabajaba y nuestra casa era una serpentina de curvas cerradas, sobre todo en el tramo que cruzaba la sierra. En días normales, hacía este recorrido con los ojos cerrados. Conocía cada curva, cada subida, cada bajada. Pero aquella noche, con la lluvia y el cansancio, debía haber sido más cuidadoso. Estaba pensando en Clara mientras conducía. Había notado que estaba diferente en las últimas semanas, más callada, más retraída. Una parte de mí sabía que yo era el responsable de eso, pero mi orgullo no me dejaba admitirlo. En vez de eso, yo racionalizaba, diciéndome a mí mismo que ella necesitaba crecer, madurar, dejar de lado esas creencias infantiles. Fue en la curva del crucero, así llamada por una cruz de madera, que alguien había colocado allí décadas atrás, que todo sucedió. Estaba bajando la sierra, con el coche a una velocidad que hoy percibo que era inadecuada para las condiciones de la vía. El asfalto estaba mojado, había una fina capa de niebla, y mis faros no podían iluminar adecuadamente la carretera delante. De repente, sentí las ruedas traseras del coche perder adherencia. Intenté corregir la dirección, pero el coche empezó a derrapar hacia la izquierda. Todo sucedió muy rápido, pero al mismo tiempo parecía estar en cámara lenta. Recuerdo ver las luces de mis faros barriendo los árboles en una danza loca, sentir mi estómago retorcerse con la fuerza centrífuga, oír el ruido ensordecedor de los neumáticos, intentando encontrar agarre en el asfalto mojado. El impacto fue brutal. Mi coche dio 2 vueltas de campana antes de chocar contra un viejo roble centenario a la derecha de la carretera. El ruido fue indescriptible, metal retorciéndose, cristales rompiéndose, ramas partiéndose. Cuando todo se detuvo, estaba boca abajo, atrapado por el cinturón de seguridad, con dolor por todo el cuerpo y un gusto metálico en la boca. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido del accidente. Podía oír mi propia respiración entrecortada y el sonido de algo goteando. No sabía si era gasolina, aceite o mi propia sangre. Intenté moverme, pero un dolor agudo en el costado izquierdo me hizo gritar. Mi pierna derecha estaba atrapada bajo el salpicadero destrozado, y sentía un calor húmedo corriendo por mi frente. Fue entonces cuando el pánico realmente comenzó. Intenté alcanzar mi móvil, pero había salido volando durante la voltereta. Grité pidiendo ayuda, pero sabía que eran pocas las posibilidades de que alguien pasara por allí a esa hora. La carretera tenía poco tráfico durante el día, imagínense a medianoche de un martes lluvioso. El frío comenzó a calarme hasta los huesos. Diciembre es verano aquí en España, pero a esa altura de la sierra, de madrugada, con la lluvia, la temperatura había bajado considerablemente. Llevaba solo una camisa y unos pantalones de algodón, totalmente inadecuados para mantenerme abrigado en esa situación. Pasaron minutos, o quizás horas, no lo sé con certeza. Mi percepción del tiempo estaba completamente distorsionada. Alternaba entre momentos de lucidez total y episodios de mareo que me hacían cuestionarme si estaba realmente despierto o si todo aquello era una pesadilla. Fue durante uno de esos momentos de confusión mental cuando empecé a pensar en Clara. Imaginen la ironía, allí estaba yo, el hombre de la razón, atrapado en un coche destrozado, posiblemente muriéndome, y lo único en lo que podía pensar era en mi esposa arrodillada al pie de la cama, rezando sus oraciones matutinas. Por primera vez en años, deseé tener su fe. Deseé creer que alguien, en algún lugar, estaba escuchando mis desesperados pedidos de ayuda. Y saben cómo es cuando uno está en una situación límite, la mente hace cosas extrañas. Empecé a negociar con un Dios en el que no creía. Si existes, pensaba, si realmente te preocupas por la gente como dice Clara, sácame de aquí. Prometo que cambiaré. Prometo que trataré mejor a mi esposa. Prometo que intentaré entender su fe. Pero incluso haciendo esas promesas mentales, una parte de mí, la parte escéptica que había dominado mi vida entera, seguía burlándose. Qué ridículo, pensaba. Aquí estoy, en un momento de desesperación, recurriendo a supersticiones que siempre he criticado. El tiempo siguió pasando, y comencé a sentir una peligrosa somnolencia apoderándose de mí.
Había leído lo suficiente sobre accidentes como para saber que dormir en esa situación podría ser fatal. Quizás estaba entrando en shock, quizás estaba perdiendo mucha sangre. Luché por mantenerme despierto, pero mis ojos pesaban como plomo. Fue en ese momento cuando percibí un cambio en la calidad de la oscuridad a mi alrededor. Había una luz suave, casi imperceptible al principio, que comenzó a crecer gradualmente. Pensé que eran los faros de algún coche acercándose, pero la luz no venía de la carretera. Parecía emanar de algún lugar sobre mí, a través del techo destrozado del coche. Y entonces la vi. La Virgen María se materializó ante mí como si estuviera surgiendo de la propia luz. Llevaba un manto azul, que parecía contener todas las estrellas del universo, y su rostro era de una belleza serena que no puedo describir adecuadamente con palabras. No era una belleza física común, sino algo que tocaba directamente el alma, que transmitía paz y amor de una forma que nunca antes había experimentado. No dijo nada, simplemente me miró con esos ojos llenos de compasión y ternura, y supe inmediatamente quién era, no por conocimiento intelectual, sino por una certeza que venía de un lugar mucho más profundo que la razón. Era la Virgen María, la misma que Clara veneraba en sus oraciones matutinas, la misma cuya pequeña imagen estaba en un rincón de nuestra habitación. No podía moverme, no podía hablar, solo observaba, con una mezcla de terror y fascinación, mientras ella extendía su mano hacia mí. Cuando sus dedos tocaron mi rostro, sentí un calor que se extendió por todo mi cuerpo, alejando el frío, alejando el dolor, alejando el miedo. Era como si ella me estuviera envolviendo en un abrazo invisible, protegiéndome de todo mal. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que no sabía definir en ese momento, pero que hoy reconozco como fe pura. Toda mi arrogancia intelectual, todo mi escepticismo, toda mi necesidad de explicar todo a través de la lógica se deshicieron en ese instante. Ella permaneció allí durante cuánto tiempo, no lo sé. Podrían haber sido segundos u horas. El tiempo había perdido completamente su significado. Existía solo ese momento, esa presencia, esa sensación de estar siendo cuidado por algo infinitamente más grande y más amoroso de lo que jamás había imaginado posible. Y entonces, gradualmente, su imagen comenzó a desvanecerse. Pero antes de desaparecer completamente, ella me sonrió. Fue una sonrisa de madre, cargada de toda la ternura del mundo, una sonrisa que decía sin palabras: «Estás a salvo, hijo mío, todo estará bien». En el instante en que ella desapareció, oí el sonido distante de sirenas acercándose. Alguien había visto el accidente y había llamado a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron pocos minutos después, seguidos por los bomberos que tuvieron que usar equipo especial para sacarme de los hierros retorcidos. Durante todo el proceso de rescate, no podía dejar de llorar. Los paramédicos pensaron que estaba en shock, y quizás lo estaba, pero no por el trauma del accidente. Era por lo que había visto, por esa experiencia que había cambiado completamente mi percepción de la realidad. En el hospital, los médicos quedaron impresionados con mi estado. Solo tenía algunos cortes y contusiones, una costilla fracturada y un corte profundo en la frente que necesitó puntos. Considerando la violencia del accidente, era casi milagroso que estuviera vivo, y más aún con heridas tan leves. Clara llegó al hospital poco después de medianoche. Alguien del pueblo había reconocido mi coche y la había llamado. Cuando la vi entrar en mi habitación, con los ojos rojos de tanto llorar y esa expresión de alivio mezclado con desesperación, me derrumbé completamente. «Clara», le dije, agarrando su mano con toda la fuerza que tenía, «necesito pedirte perdón. Necesito contarte lo que pasó», y lo conté todo. Hablé de la aparición, del toque, de cómo había sentido su presencia protegiéndome. Clara escuchó todo en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminé, solo dijo: «Yo sabía que ella te protegería. Le pedí tanto que te protegiera». Fue en ese momento que comprendí algo que debería haber sido obvio todo el tiempo. Mientras yo pasaba años burlándome de la fe de Clara, ella pasaba años rezando por mí.
Cada vela encendida, cada oración susurrada, cada ida a la iglesia incluía peticiones por mi protección, por mi conversión, por mi felicidad. Nunca se rindió conmigo, incluso cuando la trataba con desprecio. En los días que siguieron, mientras me recuperaba en casa, tuve mucho tiempo para pensar sobre todo lo que había pasado. Intenté racionalizar la experiencia de varias maneras: alucinación causada por el trauma, falta de oxigenación cerebral, proyección de mis propios miedos y deseos. Pero ninguna explicación científica podía dar cuenta de la totalidad de lo que había vivido. Más importante que eso, no quería explicarlo. Por primera vez en mi vida, estaba dispuesto a aceptar un misterio sin necesidad de descifrarlo completamente. Había experimentado algo sagrado, y eso era suficiente. Empecé a acompañar a Clara en sus oraciones matutinas. Al principio, solo me arrodillaba a su lado, sin saber muy bien qué hacer o decir. Pero gradualmente, palabras empezaron a brotar de mi corazón. Palabras de gratitud, de peticiones, de conversación íntima con alguien que finalmente reconocía como real y presente. La pequeña imagen de la Virgen de Fátima en el rincón de la habitación ganó un significado completamente nuevo para mí. Ya no era solo una estatuilla de yeso que Clara conservaba por superstición. Era la representación de aquella que me había salvado, de aquella que había tocado mi rostro con tanto amor en aquel momento de desesperación. Si habéis llegado hasta aquí en este relato, suscribiros al canal para seguir recibiendo testimonios como este, historias de personas que han tenido sus vidas transformadas por experiencias que desafían nuestra comprensión limitada del mundo. Los meses que siguieron fueron de una transformación profunda, no solo espiritual, sino también en mi relación con Clara. Empecé a verla con otros ojos, a reconocer la fuerza espiritual que siempre había poseído y que yo había intentado minimizar. Pedí perdón por cada comentario sarcástico, por cada vez que me burlé de su fe, por cada momento en que intenté apagar la luz que brillaba dentro de ella. Clara, siendo quien era, me perdonó inmediatamente. Más que eso, me ayudó a navegar por esta nueva realidad que se abría para mí. Empezamos a ir juntos a misa dominical, y descubrí una comunidad acogedora que me recibió con los brazos abiertos, sin cuestionar mi conversión repentina. El cura de nuestra parroquia, el padre Miguel, un hombre sabio de 70 años, me ayudó mucho en este proceso. Cuando le conté sobre la aparición, no demostró sorpresa. Enrique, dijo, la Virgen María tiene sus maneras de llamar a sus hijos. A veces necesita métodos más directos con cabezas más duras. Empecé a estudiar sobre apariciones marianas, sobre testimonios similares al mío. Descubrí que no estaba solo, que miles de personas alrededor del mundo habían vivido encuentros similares. Esto me trajo consuelo, pero también me hizo percibir que mi experiencia no había sido casual. Había un propósito en todo aquello. 6 meses después del accidente, Clara y yo decidimos hacer una peregrinación a Fátima, en Portugal. Quería conocer el lugar donde la Virgen María había aparecido a los 3 pastorcitos. Quería sentir la misma energía que había experimentado en aquella madrugada terrible y maravillosa. El viaje fue transformador. Estar en aquel lugar sagrado, caminar por los mismos lugares donde los milagros ocurrieron, me conectó aún más profundamente con mi nueva fe. Durante la misa en la capilla de las apariciones, sentí de nuevo aquella presencia amorosa, aquella certeza absoluta de que estaba siendo cuidado y amado de una forma que trascendía cualquier comprensión humana. De vuelta a España, decidí que necesitaba compartir mi historia, no por obligación, sino por gratitud. Empecé hablando en pequeños grupos de la parroquia, después fui invitado a testificar en otras iglesias de la región. Cada vez que contaba mi experiencia, veía el impacto que causaba en las personas, especialmente en aquellas que, como yo había sido, luchaban para conciliar fe y razón. Percibí que mi papel no era convencer a nadie de nada, era simplemente compartir lo que había vivido, plantar semillas que podrían crecer en los corazones de quienes estuvieran listos para recibirlas. Algunos oyentes permanecieron escépticos, otros salían de las charlas visiblemente conmovidos. Yo respetaba ambas reacciones,
recordándome de cómo yo mismo había sido resistente durante tantos años. Una de las cosas más bonitas que sucedió fue ver cómo mi testimonio fortaleció la fe de Clara. Durante años, había mantenido sus creencias de forma casi secreta, intimidada por mis críticas constantes. Ahora, podía expresar su espiritualidad libremente, y nuestra casa se transformó en un pequeño santuario de paz y oración. Instalamos un altar mayor en el dormitorio, con varias imágenes de la Virgen María, no por ostentación o fanatismo, sino porque cada una representaba un aspecto diferente del amor maternal que había experimentado aquella noche. La Virgen de Fátima, por supuesto, ocupaba el lugar central, pero también estaban la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, y la Virgen del Perpetuo Socorro. Nuestras mañanas se volvieron sagradas. Nos despertábamos antes del amanecer, encendíamos nuestras velas y rezábamos juntos. No era solo un ritual, sino un momento de profunda comunión, tanto entre nosotros como con lo divino. Clara decía que era como si finalmente hubiéramos encontrado nuestra verdadera vocación como pareja, rezar juntos, crecer juntos en la fe, ser instrumentos de Dios en la vida del otro. Profesionalmente, también hubo cambios. Seguí trabajando como ingeniero, pero mi enfoque se volvió diferente. Empecé a ver mi trabajo como una forma de colaborar con la creación divina, de construir espacios donde las personas pudieran vivir y trabajar con dignidad. Cada proyecto se convirtió en una oración en forma de hormigón y acero. La empresa donde trabajaba inicialmente se sorprendió por mi cambio de comportamiento, pero gradualmente llegó a valorar mi nueva actitud. Me volví más paciente con mis compañeros, más cuidadoso con la seguridad de los operarios, más consciente del impacto ambiental de las construcciones. Mis superiores empezaron a confiarme proyectos de mayor responsabilidad, reconociendo que algo fundamental había cambiado en mí. 2 años después del accidente, recibí una propuesta para liderar un proyecto de construcción de una nueva iglesia en el pueblo vecino. La ironía no pasó desapercibida. Yo que había pasado años burlándome de los templos religiosos, ahora sería responsable de levantar uno. Acepté el desafío con humildad y alegría, viendo en ello una señal más de cómo Dios puede transformar nuestras vidas de formas inimaginables. Durante la construcción de la iglesia, tuve varias oportunidades de compartir mi historia con los operarios y con la comunidad local. Muchos tenían curiosidad sobre cómo un ingeniero escéptico se había convertido en un hombre de fe tan profunda. Siempre respondía que no había sido una elección intelectual, sino un encuentro personal con lo sagrado que lo cambió todo. La inauguración de la iglesia fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Ver aquella construcción que había nacido de mis cálculos y proyectos transformarse en un espacio de oración y comunión, me llenó de una gratitud indescriptible. Durante la primera misa, mirando hacia el altar que yo había ayudado a diseñar, sentí de nuevo aquella presencia maternal, como si la Virgen María estuviera aprobando el trabajo. Hoy, 5 años después de aquella madrugada que lo cambió todo, puedo afirmar sin vacilación que soy un hombre completamente diferente. La fe no solo transformó mi relación con lo trascendente, sino que revolucionó todos los aspectos de mi vida, mi matrimonio, mi trabajo, mi forma de ver el mundo y a las personas. Clara y yo desarrollamos una intimidad que jamás habíamos experimentado antes. Compartimos no solo una casa, sino un camino espiritual que nos acerca cada día más. Nuestras conversaciones ganaron una nueva profundidad, nuestros silencios se volvieron contemplativos, nuestras dificultades encontraron un significado mayor dentro del proyecto de amor que Dios tiene para nosotros. Continuamos nuestra rutina de oración matutina, pero ha evolucionado naturalmente. Ya no es solo Clara rezando mientras yo la acompaño. Ahora alternamos en la dirección de las oraciones, compartimos reflexiones sobre los textos bíblicos, intercedemos juntos por las personas que necesitan nuestras oraciones. Nuestra casa se ha convertido en un pequeño cenáculo, donde lo sagrado habita de forma permanente. Lo que más me impresiona, mirando hacia atrás, es percibir cómo todo estaba conectado desde el principio. La fe inquebrantable de Clara, mis críticas que parecían solo destructivas, el accidente que podría haber sido fatal,
la aparición que lo cambió todo. Cada elemento era parte de un plan mayor que solo ahora consigo vislumbrar. Comprendo hoy que mi resistencia a la fe no era solo escepticismo intelectual, sino una forma de protección. Tenía miedo de entregarme, miedo de descubrir que existía algo más grande que yo que no podía controlar. Mi necesidad de explicarlo todo científicamente era, en realidad, un intento de mantener el control sobre un universo que es mucho más misterioso y bello de que mi mente limitada podía aceptar. La aparición de la Virgen María no fue solo un rescate físico, sino una liberación espiritual. Ella me liberó de la prisión del materialismo, de la arrogancia intelectual, del orgullo que me impedía reconocer la trascendencia. Cuando tocó mi rostro aquella noche, no solo curó mis heridas externas, sino que cicatrizó heridas del alma que ni siquiera sabía que existían. Hoy, cuando enciendo una vela junto a Clara, no es por obligación o por intento de agradar a mi esposa, es por gratitud pura, por amor reconocido, por necesidad genuina de estar en comunión con aquella que me salvó cuando más lo necesitaba. Cada llama que se eleva es una pequeña oración de agradecimiento por haber sido elegido para vivir esta experiencia extraordinaria. Si ustedes me preguntaran si estoy absolutamente seguro de que vi a la Virgen María aquella madrugada, respondería sin dudar sí, no una certeza basada en pruebas científicas o evidencias materiales, sino una certeza que viene de un lugar mucho más profundo que la razón, una certeza del corazón, del alma, del encuentro real entre lo humano y lo divino. Esta es mi historia, este es mi testimonio. No espero que todos crean, no necesito convencer a nadie, solo comparto lo que viví, cómo lo viví, con la esperanza de que pueda tocar corazones que estén listos para recibir esta semilla de fe. La Virgen María sabe exactamente quién necesita oír estas palabras, en qué momento necesita oírlas, y cómo pueden florecer en la vida de cada persona. Si has llegado hasta el final de esta historia, si algo en tus fibras más íntimas ha sido tocado por estas palabras, quizás sea una señal de que ella también quiere hablar contigo, no necesariamente a través de una aparición como la mía, sino de una de las 1000 formas misteriosas que utiliza para llamar a sus hijos de vuelta a los brazos del Padre. La vida continúa, los días pasan, pero aquella madrugada de diciembre permanece viva en mí como si hubiera ocurrido ayer, y sé que permanecerá para siempre, porque algunos encuentros trascienden el tiempo y se graban en la eternidad del alma. Gracias por permitirme compartir con vosotros el mayor tesoro de mi vida, la certeza absoluta de que somos amados, protegidos y cuidados por un amor que supera toda comprensión humana.